ponerse en posición. Bueno, la idea hoy es hablar un poco del tema que nos convoca puntualmente esta clase especial, y después, en todo caso, nos damos un ratito para ver si pudieron ver el texto que les había dado, qué dudas genera y demás. La clase de hoy tiene como objetivo principal trabajar el tema de la memoria. Estamos en la Semana de la Memoria, en un año muy particular, porque se cumplen 50 años del inicio del cuerpo militar, y como esta materia está dentro del plan que tiene que ver con la investigación, me pareció doblemente pertinente tratar de bajar conceptos teóricos a lo que es la realidad práctica, social, política del país. Así que un poco de eso se trata. Hay dos conceptos que son fundamentales, que están muy hermanados, que son identidad y memoria, pero primero quiero introducir el concepto de identidad, porque para nosotros ese concepto es fundamental como cientistas sociales que van a trabajar por lo menos en el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque si definimos la comunicación, un proceso de comunicación cualquiera, como un proceso de intercambios, un proceso que se da entre entidades que se ponen en contacto, hay dos preguntas fundamentales. Una pregunta fundamental, que es ¿quién se comunica? Si no resolvemos esta cuestión, si no salimos de esta abstracción del emisor y del receptor para bajar al terreno social, estamos en un problema, no vamos a llegar jamás a ninguna construcción coherente. Entonces, ¿quién es la persona que se comunica? Y la segunda pregunta, ¿con quién se comunica? Entonces, el tema de las identidades está ahí en la base misma de la definición de que es un proceso comunicacional, que a mí me gusta ver como un proceso vincular, porque cuando uno habla de comunicación a veces el pensamiento deriva hacia medios de comunicación u otro tipo de reflexiones. En cambio el concepto de vínculo no nos permite sustraernos de esto, de la presencia de dos que de alguna manera se ponen en relación para algo, todavía no sabemos para qué, pero para algo. Las relaciones vinculares pueden ser de grados muy diferentes, por de pronto pueden ser colaborativas o por el contrario pueden ser de antagonismo, pero en ambos casos va a haber un vínculo. Entonces, la naturaleza del trabajo del licenciado en Ciencias de la Comunicación tiene que ver con desentrañar por dónde va este vínculo, cómo se construye y qué sucede después con eso. En algún momento de esta asignatura hubo algún docente que en el parcial, la consigna de trabajo era una pregunta de dos palabras: ¿quién soy? Y responder esta pregunta, que aparenta ser tan obvia, resulta que no es tan sencillo, porque la primera pregunta que surge, bueno, pero ¿desde dónde tengo que responder este cuestionamiento? Me están preguntando mi nombre, me están preguntando a qué grupo etario pertenezco, me están preguntando a qué grupo social, qué ideología política, ¿qué es lo que me están preguntando? Bueno, eso es una de las complejidades de la identidad. La identidad puede, como concepto genérico, es el quién soy, quién sos, quién es el otro, pero cuando lo bajamos a tierra, estamos elaborando un recorte de un abanico de posibilidades que es, no sé si infinito, pero sí inconmensurable. Y según donde yo ponga el acento en ese recorte, voy a obtener respuestas muy diferentes respecto de la identidad de un mismo sujeto o de un mismo grupo dentro de una comunidad.
Depende mucho de qué es lo que yo decida hacer con esa construcción. Vamos a otra pregunta. ¿Cómo se construye la identidad? Porque ya estoy adelantando algo importantísimo. La identidad no es algo dado una vez y para siempre, no es algo con lo que hacemos, sino que responde a un proceso de construcción complejo, como prácticamente todos los procesos sociales. Entonces, en principio, uno podría decir que hay una parte de la identidad que tiene que ver con el libre albedrío, la propia disposición, lo que cada uno de nosotros decide hacer libremente con su vida, con sus acciones. Cuando se levanta a la mañana, me propongo cosas y las llevo adelante con mayor o menor dificultad, pero deriva de una decisión libre. Hoy voy a ser una buena persona, hoy voy a tratar de maximizar mis beneficios, hoy voy a desarrollar tal o cual cosa. Ese sería entonces uno de los caminos posibles para constituir una identidad. Otro camino posible nos lleva al vínculo, a la sujeción que tenemos con otros que están en el mundo junto con nosotros. Que es algo que van a ver en las clases con una metáfora que Jean-Paul Sartre utiliza, que es la metáfora de la mirada. El otro me mira, me observa y de alguna manera ya me está categorizando, me está poniendo en un lugar determinado, ¿no? Me está clasificando. Y esa clasificación que el otro hace, la hace un poco como al margen de lo que yo quiera. Es medio como arbitrario. ¿No? Vos ves a una persona y te haces como un mapa mental, lo explicites o no lo explicites. Te haces un mapa de esa persona, que es algo muy parecido a un preconcepto, un prejuicio, que después, con el tiempo, podrás corroborar o no hasta qué punto ese preconcepto se ajusta o no a lo que la realidad te demuestra. Hay quienes se quedan en el preconcepto e invalidan esta posibilidad de confrontar. Pero bueno, a lo que voy es que ahí hay otra forma de construir la identidad, que es lo que el otro hace de mí. Yo puedo decir, soy una buena persona, pero hay que ver si el otro está dispuesto a creerme, está dispuesto a validar lo que yo digo. Entonces, ahí hay un conflicto entre la autoconstrucción, hasta podríamos decir la autopercepción, y lo que el otro, desde su propio libre albedrío, coloca en mí como una construcción. Y después, otro aspecto a considerar es que somos sujetos históricos. O sea, no solamente estamos sujetados a la mirada de los demás, al criterio evaluador de los demás, sino que tenemos un devenir histórico que nos va constituyendo a lo largo del tiempo. Desde que nacemos, desde incluso antes en la vida prenatal, hay factores que nos van constituyendo como sujetos, factores que, por otro lado, son bastante opacos. Y este es uno de los ejes centrales que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué quiero decir con factores opacos? Que hay un punto en el cual dejamos de saber por qué somos del modo en que somos, por qué nos gustan las cosas que nos gustan, por qué rechazamos las cosas que rechazamos, cómo nos hemos ido constituyendo como sujetos en esa historicidad. Tiene mucho que ver con contenidos que forman parte de lo que la psicología identifica como lo inconsciente. ¿Qué es eso que opera permanentemente sobre nosotros, pero que nosotros no sabemos que está ahí? No sabemos cómo se formó, no lo podemos manejar del todo. Aparece, irrumpe medio como al margen de nuestras voluntades, pero está ahí. Ahora, cuando yo digo que somos sujetos históricos,
cuando yo hablo de la propia voluntad de la constitución de la identidad, cuando hablo del vínculo con nosotros que determina una constitución identitaria, digo todas estas cosas en una doble dimensión. Por un lado, la dimensión individual de cada uno de nosotros. Y por otro lado, las distintas dimensiones sociales que inevitablemente nos atraviesan, porque somos sujetos sociales, somos sujetos que nos movemos, nos constituimos como tales en comunidad. Y no en una comunidad, sino en un entramado de diferentes comunidades. Uno puede ser integrante de la comunidad universitaria, al mismo tiempo puede pertenecer a un club deportivo, a un grupo político, a distintos grupos de amigos, ¿no? Es esto, los grupos de amigos, uno tiene distintos grupos. Y a veces algunos se superponen, hay personas que coinciden en diferentes grupos y hay otras relaciones que son de exclusión. O mi primo pertenece a mi grupo familiar, pero no a mi grupo de amigos. Mis compañeros de trabajo, alguno podrá ser mi amigo, pero otros no pertenecen a ese grupo. Bueno, esta dinámica se da en toda la constitución social. Y hay algo que también es importante tener en cuenta, que es que cuando el sujeto humano viene al mundo, ¿no? Recién nace, no hay una organización identitaria en ese momento. La organización identitaria se va constituyendo, la van a poder después asistir, porque ella tiene más formación en lo psicológico que yo, pero esa formación identitaria se va constituyendo a lo largo del tiempo y en función a ciertos rótulos, a ciertos encasillamientos, a ciertas categorizaciones. Tal vez la primera categorización que cualquier ser humano hace es el reconocimiento del yo por diferenciación a todas esas otras cosas que son, digámoslo así, no yo, o diferentes del yo. Y después es como un juego de cajas, ¿no? Donde están los padres, los hermanos, los familiares, los que son de afuera, los que son de adentro, los que son parecidos, los que son distintos. Esta última clasificación es particularmente importante. Los que son parecidos y los que son distintos o diferentes. Porque es una categorización donde yo mismo me estoy incluyendo en uno de esos grupos, en los parecidos, en los similares, en aquellos con los que tenemos cosas en común, y el de unos otros imprecisos todavía, medio indefinidos, pero que no son como yo. La gente como uno y la gente que no es como uno. Y ya dicho así, es como que resuena de un modo diferente, ¿no? Ya ahí hay como una significación más dura, porque estas categorías están metidas dentro de una cierta discursividad social. Pero vuelvo a la cuestión del sujeto histórico. La memoria nos constituye. Somos aquello que vamos recordando de nosotros mismos. Pero hay algo interesante en relación a la memoria, porque uno cree recordar los hechos tal como sucedieron. Y resulta que la memoria, lo mismo que cualquier narrativa, es una construcción también. No es algo... A ver, hay una función de la mente que tiene que ver con el recordar. Esta función es natural. Todos recordamos porque tenemos una condición psíquica que predispone a ese recuerdo dentro de ciertas características que otras especies presentan de manera distinta. Pienso en el payaso, por supuesto, de Buscando a Nemo, ¿no? Eso de cuánto tiempo puede recordar un pez. No sé si será cierto ese dato o no, pero recordamos de maneras diferentes. Entonces hay una predisposición que sí que es natural a la memoria o en la memoria humana. Pero lo que suelen ser los recuerdos, como tales,
son narrativas que se van construyendo a través de diferentes mecanismos, ¿no? Hay narrativas personales, familiares, narrativas sociales. Un par de ejemplos como para que esto se entienda con mayor claridad. Por ahí a mí mis padres me contaron que cuando yo era chico, a los 6 años, me sucedió tal o cual cosa. A los 6 años uno ya tiene una cierta memoria que yo puedo recordar algunas escenas de aquel momento de mi vida. Pero a partir de la narrativa, del relato de mis padres, de que a mí me sucedió eso, lo que empiezo a recordar es el relato en sí. Ya no es el recuerdo real, el original, sino el recuerdo del relato. Lo mismo cuando uno ve una fotografía antigua de un lugar, una persona o uno mismo, pero de hace muchos años. Primero hay una sensación de extrañeza, de cierta familiaridad, pero que al mismo tiempo es y no es, ¿no? Reconozco algo, hay una fotografía, y no sé muy bien qué es. Después identifico, pero después el recuerdo es el recuerdo de la fotografía. Ya no es el recuerdo real de aquello que sucedió en el momento en que esa imagen fue tomada. Este corrimiento es un corrimiento que se da en prácticamente toda la construcción de memoria, también en los relatos que constituyen la memoria de una comunidad, la memoria de una nación, la memoria de una clase social, la memoria de una cultura. Y así como se construye una memoria, o el relato de una memoria, también se construye el borramiento de una memoria. También se construye la mutación de esa memoria o la transformación de esa memoria en algo distinto, puede ser ligeramente distinto o radicalmente distinto, según cómo se vaya narrando la historia. Ustedes seguramente han trabajado en otras asignaturas lo que es análisis de los discursos, lo que es la construcción de narrativas en distintos medios. Bueno, acá es lo mismo, estamos hablando de la misma. Yo te cuento que cuando vos eras chico sucedieron tales y cuales cosas, y como hay cierta imprecisión en la memoria de lo que a uno le pasó cuando era chico, hay ciertos vacíos en la memoria real que se va desvaneciendo con el tiempo. Busco cubrir esos huecos con los datos que me aporta el relato y me termino convenciendo de que ese relato efectivamente lo recuerdo incluso cuando no suceda de esa manera. Esta dinámica está muy presente en todas las culturas, pero particularmente hoy a nosotros nos interesa la historia reciente de este país, de esta comunidad, de hechos que sucedieron. Y uno puede decir, me atengo a los hechos. Es difícil atenerse a los hechos siempre son interpretados desde un lugar. Están cargados con una valoración que les pone el relato. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene un punto de vista respecto de ese relato, de esa valoración, de esa interpretación. Hoy a mí me interesa, por ahora, simplemente dejar a la vista el mecanismo. Cada uno después verá qué hace con eso. Le doy la palabra. Bueno, escuchaba a Germán y qué interesante porque muchos de los puntos que fue tocando, comentando, tienen que ver con el programa de la materia y ya bueno, van a ir viendo conexiones ustedes o podrán al finalizar el cuatrimestre
hacer esa reconstrucción. Yo cuando pensaba en qué podía decir hoy en esta Semana de la Memoria, primero lo que pensaba que me parecía importante partir de por qué una semana de la memoria, por qué un día de la memoria. Y cada vez me pasa más con Germán el cuarto año que traemos algo para decir en la Semana de la Memoria en la Facultad de Ciencias Sociales, pero cada vez me pasa más que la brecha, digamos, algunos de ustedes nacieron en democracia, todos nacieron del 83 para acá, ¿no? Lo suponía, porque cada vez la brecha es más grande, la distancia etaria. Pero me parece que ahí está la respuesta de por qué una Semana de la Memoria y por qué un Día de la Memoria a partir del año 2002 puesto como feriado nacional. Y desde ese lugar nosotros tomamos la decisión como responsabilidad educativa, como docentes de esta facultad, poder estar hoy diciendo algo sobre esto. Podríamos no haber estado y haber seguido con el programa, pero cuando la facultad instala una Semana de la Memoria, enseguida decimos presente, porque nos parece que tenemos una responsabilidad ética como educadores de esto que decía Germán, ¿no? de traer algo de ese pasado, inclusive como cientistas sociales, e inclusive sería muy interesante investigaciones de estudiantes que han nacido en democracia sobre cómo ver ese pasado. Y después, bueno, nos parecía también, estábamos conversando afuera porque no nos pusimos como de acuerdo qué tema específicamente, qué decir, pero bueno, lo que somos también como militantes, como partícipes de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, nos parecía que la psicología y la comunicación tienen también algo que decir sobre la memoria. Si vamos a la cuestión más psicológica, el concepto de memoria en realidad, no solamente por la psicología, es un concepto que fue trabajado por distintas disciplinas, ¿no? La filosofía, las neurociencias, la psicología cognitiva, pero no como una cuestión de, a manera de archivo, hoy voy a ver, voy a buscar qué recuerdo y lo traigo, no como un recoger, almacenar información y traerla, sino a partir de todos estos tópicos que fue diciendo Germán, de la constitución subjetiva, de la construcción de la identidad, de el sujeto aún antes de nacer atravesado por los discursos, por los relatos, por las narrativas. Y hay algo que quería comentarles que me pasó hace poco. Fui a una charla del CITEP, de Luba Digital, sobre cuestiones de inteligencia artificial, y uno de los que expuso, uno de los profesores que expuso, era algo interdisciplinario, había profes de esta facu, pero también había profes de exactas, de biología. Habló de la memoria transactiva. No sé si alguna vez la sintieron nombrar. Yo tampoco la había sentido nombrar. Relacionada con el algoritmo, con la memoria del dato. Y algo a contraposición, ¿no? Pero que cuando me quedó como en la cabeza, y en ese momento me acuerdo de la charla, que fue a fines del año pasado, dije, uy, esto está relacionado con el 24 de marzo, porque se hablaba de la memoria transactiva o transaccional
como esa memoria, como ese recuerdo nuestro propio, pero que necesitamos, me acordaba de esto que decía Germán de lo familiar, que necesitamos que haya otros que nos lo recuerden. Me acuerdo que en ese momento el profesor de exactas puso el ejemplo de, por ejemplo, no sé, cuando te preguntan, vas a hacerte una documentación o algo, o al médico y te preguntan si tuviste varicela. Entonces él decía, yo llamé a mi mamá y le pregunté, ma, ¿tuve varicela? Y ahí mi mamá me trajo el recuerdo, bueno, que yo no tenía, que había tenido varicela. Entonces él se preguntaba qué pasa cuando esas personas cercanas que tienen nuestros recuerdos ya no están, ¿no? Me quedó todo eso como dije, wow, qué interesante, ¿no? Porque además lo relacionaban en la charla sobre cómo en un momento en la escuela, por ejemplo, en la escuela secundaria, en la escuela primaria, cómo se le daba bola al recordar, como que saber era recordar. Y entonces la pregunta que aparecía ahí es, ¿dónde están guardados los recuerdos hoy? Y cómo acá está desde los cumpleaños, desde las direcciones, voy a una dirección, quiero ir a un lugar y lo busco acá, quiero recordar un cumpleaños y lo tengo acá, y cómo la saturación, cómo la no necesidad de tener que recordar, porque todo el dato está acá, de forma ilimitada, bueno, en lo educativo sabemos que genera menos comprensión, menos pensamiento crítico, porque falta como esa distancia, como esa cuestión de recuperación y de construcción, ¿no? del recuerdo en el hacer memoria. Y esto lo pensaba con esta semana, con esta fecha, como a veces hay cierta lectura de que mejor olvidar, como que asociando lo saludable con el olvido, o olvidar para sanar, ¿no? O bueno, no tapemos la angustia, o no olvidemos así, no te pones triste así. Y me parece que justamente lo que viene a hacer la psicología es justamente lo que queremos también hacer desde esta materia, es no cerrar, no sanar a manera de broche, digamos, o de saldar algo pendiente, sino de, bueno, a veces para entender las cosas o empezar un poquito a reconciliarnos con ciertos traumas o con ciertas cuestiones dolorosas, es necesario meterse, digamos, en la grieta, ¿no? Esto lo sabemos bien desde el psicoanálisis. Y pensaba, bueno, en esta cuestión de poder considerar que vivimos como pueblo, como nación, un genocidio, con todo lo que implica, poder nombrarlo como genocidio, es también empezar a reelaborar algunas de esas cuestiones, narrativas, discursos, reconstrucciones, pedacitos de la historia, que generan efectos todavía en nuestro presente después de 50 años, ¿no? Siguen generando efectos. Hay un texto de Freud lo van a ver en la materia, ya habrán visto que está en el programa, porque nos interesa también desde sus construcciones, desde sus teorías sociales, porque dice también en una época donde él, ¿no? Estaba atravesando
que es lo que no recordemos lo repetiremos. Lo que no recordamos inefectiblemente se va a volver a repetir. Y me parece que la Semana de la Memoria, el Día de la Memoria, el seguir haciendo memoria, las multitudinarias marchas, y no solamente las marchas, sino todos los eventos que hubo y que habrá en todo este mes y en los meses siguientes por los 50 años, vuelven a esa reconstrucción colectiva, ese hacer memoria, hace que esos patrones autoritarios que hace un tiempo están apareciendo, como Freud dice, no se vuelvan a repetir. Y me parece que ahí también tenemos una responsabilidad como docentes, pero también ustedes como estudiantes de ciencias sociales, en poder traer, armar, rearmar esas narrativas, o interpelarse, sobre todo porque ustedes son, como se dice, hijos de la democracia. Y pensaba, bueno, lo que decía Germán, ¿no?, de los relatos, y pensaba en esto que una cosa es olvidar y otra cosa es negar. Y me parece, escuchándote, que justamente el negacionismo viene como, perdón que lo diga así, pero como a tratarnos de locos de que esto no pasó, como una cosa así, ¿no? Y eso sí me parece peligroso. Hoy cuando entraba a la facultad me acordaba que el año pasado le habíamos preguntado a los estudiantes qué espacios de la memoria recordaban. Esta facultad está llena como de intervenciones en las paredes. De hecho, solo en el piso de abajo, solo al entrar ya está Mariano Ferreira, La Noche de los Lápices, está Maldonado, ya hay y va subiendo los pisos. Bueno, acá está Tehuel, recién lo vi ahí, Walsh en el piso de abajo, como que hay intervenciones muy potentes, artísticas, así como hay en la calle, ¿no?, también en las baldosas de la memoria, pero que nos vienen como a poner ahí en la vista como una invitación a ojos activos, ¿no?, a miradas activas, a ser también nosotros observadores activos de eso. La facu está llena. Eso me da mucho orgullo ser docente de acá. Y relacionando una cosita más con lo que dijo Germán sobre los relatos de la niñez y pensaba sobre la identidad, que es un tema a trabajar en el cuatrimestre. Pensaba que en la apropiación de niños, niñas, atrocidades al máximo, ¿no? Secuestro, desaparición, tortura y apropiación. Pero en la apropiación, con esto que decía Germán, no solamente se les ha robado a esa niña, a esos niños, todo lo que implica la identidad, el nombre, el apellido, sino que también, además de llenarlo de discursos insignificantes, sino que también se les ha robado todo ese abanico identificatorio de otras personas, mamá, papá, tíos, abuelos,
y ahí lo relaciono con la memoria transactiva, que podían dar cuenta de eso que estaba pasando, ¿no? Por eso me parece que no es casual cuando aparece, se restituye una nieta o un nieto, que aparece esta cuestión de que algo no les cerraba. ¿Vieron que aparecen los discursos? Algo no me terminaba de cerrar. Porque claro, porque aparece un discurso, un significante, una narrativa, una identidad quebrada, como cuando algo no encaja, no sé, un círculo encajando en un cuadrado y que se lo quiere meter y no encaja. Eso quería compartir. Les agradezco el haber estado acá y me parece que nada, quiero decir, justo el viernes, ¿querés contar lo que vivenciaste el viernes? Porque ahora lo pienso como reconstrucción colectiva porque es lo que me quedó a mí volviendo en el surte. Antes, sí les puedo contar. Antes quiero analizar un par de cosas que dijiste porque me voy a olvidar. Estaba escuchando una entrevista de Reinaldo Siete Cases a Estela de Carlotto. Y hubo un dato que tiene que ver con esto que decía María Marta, pero que a mí me choqueó. Quedan solamente 2 abuelas en Plaza de Mayo. Únicamente 2 personas corporizando una memoria directa. Por supuesto, Estela señaló, bueno, nuestro trabajo lo va a continuar nietos, pero ya no es lo mismo, es una memoria atravesada por un relato, por la falta de una experiencia directa, y me pareció muy brutal esa evidencia. Y como una cosa me lleva a otra, hablando de Estela de Carlotto, el año pasado, no, el anterior, yo tengo la suerte de tener cierto trato con Ignacio Montoya Carlotto, el nieto de Estela, y lo convoqué para que viniera a la charla de la Semana del Día de la Memoria de esta asignatura. La primera sorpresa fue que Ignacio me dijo que no. Me dio una explicación de por qué no. Pero ya ahí me quedó una primera evidencia que tiene que ver con la identidad, que es cómo nosotros le solemos asignar a los demás un rol determinado que queremos que ocupe. Y cuando esa persona dice, no quiero ocupar el rol que me estás ofreciendo, queriendo asignar, hay algo que puede ser del orden del desconcierto, del orden del enojo, no sucedió eso en este caso, pero sí un cierto desconcierto, en otros casos sí puede darse enojo, puede darse la sensación de haber sido estafado porque el otro no hace lo que uno quiere, ¿no? Entonces, fíjense cómo el tema de las identidades es el orden del conflicto, del encuentro, pero también del conflicto. Y lo que me explicó Ignacio, que en su momento con María Marta, es como que hubo cierta resistencia a entenderlo, y después con el tiempo lo fui entendiendo. Ignacio me dijo, quiero salirme del lugar de personificar yo lo que fue el proceso de la dictadura militar, porque la dictadura no es algo que me haya pasado a mí, decía Ignacio, o a mi abuela, o a mis padres, sino que es algo que le pasó a la sociedad entera. Y cuando yo más me pongo, me decía Ignacio, en el lugar de que me pasó a mí, siento que más se aleja el otro sentido, el sentido de que nos pasó a todos. Y con el tiempo yo fui entendiendo cada vez más y más ese sentido. Y ahí vuelvo al concepto de la memoria individual contra la memoria colectiva. Le pasó a alguien, nos pasó a todos. Y aquí hay uno de los riesgos de la memoria, cuando Marta mencionaba recién las representaciones que hay en la facultad,
de Rodolfo Walsh, de Santillán, de cualquiera de esos personajes que una memoria buena, vamos a decirlo así, quiero rescatar. Hay un proceso paradójico, inevitable, que si yo tengo que elegir el proceso paradójico al olvido, elijo el proceso paradójico, que es que el significante también es una forma de olvido. Por lo que les decía antes de la fotografía, yo empiezo a recordar la fotografía y ya no lo que la fotografía fotografió. Pero no hay más remedio que eso, porque uno no puede recordar ni siquiera sus propias vivencias directas que se van diluyendo en el tiempo. Entonces hay que anclarlas a representarlas. Eso por un lado. Y hablando puntualmente ya ahora del proceso, que es algo que conversábamos con María Marta, precisamente en ocasión de esto que ahora voy a contar, es muy terriblemente interesante, espantosamente interesante, el fenómeno en sí puntual de los desaparecidos en nuestro país. No es solamente que se secuestró a una cantidad de gente y se la asesinó después de haberla torturado, sino el proceso de la desaparición es muy elocuente, muy importante tener presente ese concepto, porque ese es el proceso del borramiento. Son las palabras brutales de Videla diciendo: el desaparecido es una incógnita, no está ni vivo ni muerto, no está. Es borrarlo, es sustraerle el cuerpo, sustraerle la memoria, sustraerle las razones. Es como si no hubiese existido. Y por ahí la imagen que a mí se me pasa por la cabeza, no es para comparar horrores, pero el holocausto judío tiene mucha imagen de ese espanto, de ese horror. Uno puede ver fotografías, incluso videos donde el horror es innegable porque lo estoy viendo ahí, a pesar de que aún así todo hay negacionistas de eso. Pero en el caso de la desaparición, me sustraen incluso el testimonio de que eso haya pasado. Entonces ahí el negacionismo es mucho más fácil de establecer. La ruptura de la narrativa, el forzamiento de la narrativa fíjense qué interesante lo que ocurre con el debate absurdo sobre la cifra. Si fueron o no fueron 30.000, ¿por qué no sabemos si son 30.000? Porque borraron justamente todo lo que tuvo que ver con esa. El reclamo es: si no son 30.000, quiero saber cuántos son y dónde están. Claro. Me tocó participar, esto es a lo que hacía alusión María Marta, no lo iba a traer, pero en una lectura performática de la famosa carta de Rodolfo Walsh, a un año, el 4 de marzo del 76, un año después, escribe a los integrantes de la Junta. Es como una lectura colectiva, con intervenciones musicales, que tiene algo raro, algo que me pareció raro a mí como lector del guión antes de haberlo leído, antes de haber participado en la lectura, que es que muchas veces las voces se superponen y entonces uno deja de entender lo que las palabras dicen, ¿sí? Y hay como un rumor, así, de repente uno pesca palabras sueltas, pero ya no el texto de la carta. Y hay un momento donde los que leen son todos los que conforman el público. Cada persona del público le dan un papelito y le dice: bueno, en un momento les vamos a explicar que lean en voz alta. Claro, imagínense 50, 60, 70 personas leyendo en voz alta varios textos, porque ni siquiera es un solo texto. La palabra desaparece como tal. Y a mí me pasó que estando ahí me conmocioné de una manera tal. Yo digo: pero ¿qué es lo que me conmociona? ¿Qué es lo que me lleva al llanto? Y en ese momento
momento me di cuenta que ese rumor era la corporización de voces que de otra manera hubieran estado ausentes. Eran como esas voces fantasmáticas que de repente cobraban cuerpo, presencia. Cuando se insiste tanto en esto de presente, fue muy fuerte darme cuenta de eso. Y ahí el concepto de lo que significa un desaparecido, un sustraído, un borrado, ahí llegué a comprenderlo de manera más cabal, en mi propia afectividad. Y entonces algo interesante también es la identidad y la memoria están muchas veces atravesadas también por la sensibilidad que uno pone en juego. Cuando uno de repente recuerda algo, pero lo recuerda de verdad, hay una afectividad que se pone en juego. Las afectividades son un aspecto de la experiencia humana que las ciencias occidentales en algún tiempo han borrado, epistemológicamente han borrado, o han ninguneado a tal punto que si uno en una universidad se pone a hablar de los sentimientos, tiene como la sensación de poco científico eso. Pero la humanidad está atravesada por los afectos, y esos afectos que hoy han vuelto a estudiarse o empiezan a volver a ser estudiados, resulta que son determinantes de políticas, de dinámicas sociales concretas. Un afecto, el odio, puede llevar a una experiencia tan compleja y concreta como un genocidio. Y el disparador está en un afecto. Un afecto puede definir una elección presidencial, puede sostener o dejar de sostener a un gobierno, puede favorecer o no un cierto relato que esté anclado a una supuesta memoria o a una memoria real. Entonces, insisto en la complejidad que tiene la dinámica social, ¿no? La constitución de imaginarios vinculados a los relatos, vinculados a las memorias, vinculados a las identidades y vinculados a los vínculos que establecemos entre nosotros, porque de eso se trata, de nosotros, haciendo que nos identifiquemos con ciertos colectivos, con ciertos grupos, y por el contrario nos alejemos o lleguemos incluso a negar a otros. Lo digo así en términos abstractos. Porque sí, además lo vamos a trabajar en la cursada, pero sí, la incorporación de lo afectivo, sacar los sentimientos dentro de lo epistemológico, social, es un punto clave en nuestra materia también, por la cuestión de que también cobran sentidos las interpretaciones, las cuestiones que uno aborda como hechos sociales también, ¿no? Esto que decía Germán, de bueno, puede terminar un voto, el voto de alguien, la afectividad, más que lo racional que siempre fue como lo más puesto en juego, como más preponderante. A mí lo que me pasó, para terminar, lo que me pasó como espectadora en la carta a la Junta de Rodolfo Bosch que participé como espectadora, y en realidad cuando entrábamos nos daban como el programa y del otro lado había un recorte, un extracto. Pero lo que me pasó es que, claro, que cuando el director explicó, yo pensé en un momento, como vieron el juego de la cámara, el perdón, que se iba armando, íbamos a estar armando la carta. Y no, era la lectura, cada uno del extracto que le había tocado y al mismo tiempo. O sea, y yo le decía a Germán, a mí también, me emocionó muchísimo, hasta las lágrimas, y yo creo que tuvo que ver con que ahí entendí lo de la construcción colectiva, o sea, de
uno hablando en voz alta sobre algo que después iba a continuar el otro, sino todo al mismo tiempo. Y que si bien podía como escucharse caótico, como un coro caótico, ahí es donde encontré el sentido yo el sentido del estar ahí junto a otros leyendo eso. No, fue muy, muy lindo. Gracias. Lo último que digo en relación a la varicela, el otro día tuve que salió la pregunta de si yo había tenido una varicela. Mira qué Y casualidad. dije, le voy a preguntar a mi mamá, y después me dije, es al pedo que le pregunte a mi mamá, porque ella me va a decir, no me acuerdo sí o no. Y el no me acuerdo, pero no le iba a creer ni el sí ni el no, porque empiezo a desconfiar de la memoria de mi mamá. Y esto tiene que ver con los discursos políticos de mi mamá, que se acuerda de algunas cosas y otras se niega a recordar y otras se las inventa. Y en las conversaciones que yo tengo con mi vieja, ahí he aprendido mucho de las dinámicas de la construcción narrativa política de una comunidad, porque lo veo en ella. Y lo veo también en mi mujer, que de repente hay cosas que no recuerda, pero siempre recuerda todas las cosas que a mí no me convienen. Hola mamá, hola Laura, se me está viendo en esta grabación. Las quiero mucho a las dos, pero bueno, estas cosas que dije son ciertas. Gracias por haber venido. Gracias, chicos, en serio. Muchas gracias.